Hola, soy Rodrigo y el día de hoy vamos a hablar acerca del diagrama de equilibrio hierro-carburo de hierro. Muy bien, para este video nosotros vamos a tener que entender el tema, pero antes de entender el tema vamos a tener que darles a ustedes como lectores y como visualizadores de este video lo que vendría siendo una pequeña introducción, ¿no? Muy bien, el hierro es un constituyente fundamental en alguna de las más importantes aleaciones de la ingeniería. En su forma casi pura, se le llama hierro dulce. ¿Por qué llamamos casi pura? Porque ahora, en la actualidad, es muy difícil encontrar ciertos materiales que sean de pureza al 100%, ¿no? Muy bien. Entonces, al nosotros llamar casi pura, estamos hablando de que el material viene siendo una composición porcentual bastante minúscula de carbono al 0,012%, manganeso al 0,017%, fósforo al 0,05%, azufre al 0,025% y silicio, que muchas veces viene siendo insignificante. También vamos a presentar propiedades mecánicas típicas del hierro dulce, las cuales vienen siendo resistencia tensil, la cual es la máxima tensión que puede soportar un material. Elongación, que viene siendo la magnitud que mide el aumento de la longitud del material cuando se somete a un esfuerzo de tracción antes de su, obviamente, ruptura. Y esto de acá se expresa bastante en términos de ingeniería, ya que más adelante se van a hacer pruebas en las cuales distintos materiales hechos de algunos componentes elementales, como viene siendo también el hierro, van a ser sometidos a cargas de fatiga para poder determinar su tiempo de duración, su tiempo de vida y lo que toda industria vendría siendo recomendaciones a partir de cierta experimentación. Por eso es muy importante las propiedades mecánicas que nos pueden expresar. Muy bien, vamos a pasar. Dentro de las características, nosotros vamos a poder notar que el hierro es un metal alotrópico, lo cual significa que puede existir en más de un tipo de estructura reticular, lo cual va a depender de la temperatura. Ojo, va a depender de la temperatura. En la siguiente figura, como se muestra ahí en la imagen, podemos notar una curva de enfriamiento para el hierro puro, el cual viene siendo temperatura versus tiempo. Y ahí vamos a tener las distintas temperaturas a las cuales van a suceder distintos cambios que vamos a ir explicando. Entonces, vamos a tener la temperatura de 2800, 2554, 1666 y 1414 grados Fahrenheit. Obviamente que todo está expresado en grados Fahrenheit. Y el tiempo. Entonces, vamos por primero, paso a paso, y primero vamos a tratar a una temperatura de 2800 grados Fahrenheit. Esta es, bueno, se encuentra en su forma BCC cúbica, la cual la terminación BCC viene siendo cúbica centrada en el cuerpo, pero en forma delta, ¿no? En la parte de abajo, nosotros vamos a poder encontrar la temperatura de 2554 grados Fahrenheit, donde sucede un cambio de fase y los átomos se reacomodan por sí mismos a una forma gamma, que podemos observar ahí, que viene siendo de la forma FCC, la cual abreviadamente, obviamente, significa cúbica centrada en la cara y ojo no magnético. Ahora sí, cuando la temperatura alcanza los 1666 grados Fahrenheit, ocurre otro cambio de la fase de hierro y FCC no magnético, que va a cambiar a alfa BCC magnético. Finalmente, nosotros a los 1414 grados vamos a encontrar que tenemos hierro alfa que se hace magnético sin cambios de estructura reticular. Originalmente el hierro alfa no magnético se llamaba hierro beta
Obviamente que esto de acá ha sido previamente consultado, estudiado y bajo ciertos experimentos, ¿no? Ahora, últimos estudios han demostrado que no había un cambio en la estructura reticular a 1414 grados Fahrenheit, o sea que se podía mantener. Muy bien, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Ahora sí vamos a hablar de la manufactura del hierro forjado. Es una de las cosas más importantes que se tienen que tratar dentro del tema, ¿no? Ahora, el hierro forjado se obtiene por pudelado, donde se oxidan impurezas del hierro fundido al agitarlo en un horno. Luego se martilla para eliminar la escoria y compactar el metal. Ahora sí, viene siendo una parte bien importante el grado de porcentaje de carbono que nosotros vamos a encontrar en todos los materiales. En este caso, en el hierro, nosotros vamos a encontrar de 0,02 a 0,08%. Tenaz y maleable, ideal para estructuras que vienen siendo resistentes. Pero antes de esto, nosotros vamos a tener que hablar sobre el pudelado, el cual viene siendo uno de los procesos metalúrgicos un poco antiguos, pero que todavía se siguen utilizando, y viene siendo uno de los más eficientes. Ahora, es utilizado para refinar hierro fundido, oxidando sus impurezas en un horno de reverbero, ¿no? Consiste en agitar la masa del hierro caliente para reducir el contenido de carbono y formar una masa esponjosa. Esto de acá vendría siendo un poco de la manufactura del hierro forjado. Vamos a pasar ahora sí las propiedades del hierro forjado. Tenemos una baja cantidad de carbono, porque bien, como lo habíamos notado en la diapositiva anterior, tenemos un porcentaje bastante minúsculo, ¿no? Tenemos un porcentaje de 0,02 a 0,08%. Viene siendo bastante minúsculo. Y dentro de las propiedades del hierro forjado vamos a encontrar la alta tenacidad y maleabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad para ser trabajado en frío. Una estructura bastante fibrosa, lo cual mejora su resistencia a la fatiga, lo cual la fatiga viene siendo importante en el tema de, de probar materiales, de experimentar con materiales que nos van a servir mucho más adelante, ¿no? Ahora sí, dentro de las propiedades, ahorita vamos a ver, podemos encontrar la resistencia tensil, que viene siendo expresada en libras pulgadas, y vamos a tener longitudinal y transversal. En la longitudinal vamos a encontrar dentro de 48.000 a 50.000 y en la transversal de 36.000 a 38.000. Ahora sí también vamos a nosotros poder notar que otra propiedad viene siendo el punto de cedencia, donde encontramos en la parte longitudinal de 27.000 a 30.000 y en la parte transversal de 27.000 a 30.000 también. Ahora sí vamos a hablar sobre la elongación y porcentaje en 8 pulgadas. Longitudinal tenemos del 18 al 25 y transversal tenemos del 2 al 5, viene siendo un poco menor. En la reducción en área, hablando de porcentaje, longitudinalmente vamos a encontrar de 35 a 45 y transversalmente nosotros vamos a poder notar que viene siendo de 3 a 6. Ahora sí, vamos a hablar un poco de las aplicaciones del hierro forjado, ya que viene siendo uno de los, una, uno de, un material, el hierro forjado, que ha sido procesado y viene siendo utilizado para distintas cosas, dentro de las cuales nosotros vamos a poder notar que viene siendo utilizado para rejas, puertas, estructuras decorativas muchas veces. También encontramos para piezas de maquinaria agrícola, ya que tiene una buena resistencia, como lo habíamos notado anteriormente, y también para estructuras y elementos de construcción, como por ejemplo soportes, vigas, que viene siendo muy utilizado por los ingenieros civiles también. Y también
Hablando más coloquialmente, herrajes y herramientas manuales, como por ejemplo, podemos encontrar martillos, herramientas que son utilizadas del día a día, ¿no? Ahora sí, vamos a ir en una introducción al desarrollo del análisis del diagrama hierro-carburo de hierro, ¿no? Vamos a nosotros poder notar una imagen del diagrama que en unos momentos vamos a pasar a explicar con más detalle y teniendo en cuenta también las distintas zonas de la gráfica que debido a la temperatura y el porcentaje de carbono van a ir cambiando. Ya lo vamos a explicar en unos momentos. Ahora sí, tenemos la introducción al diagrama. Este diagrama es esencial para nosotros poder comprender la transformación de fases en los aceros y hierros fundidos. Va a mostrar la relación, como podemos notar, entre la temperatura y la composición. Viene siendo la composición, obviamente, el porcentaje de carbono en una aleación hierro-carbono. Y ahí podemos notar a simple vista las temperaturas que habíamos expresado anteriormente, como 2800, 2554 y 1666. En la parte de abajo de la estructura, nosotros vamos a poder, de la estructura del diagrama, nosotros vamos a poder anotar el porcentaje de carbono, que viene siendo desde 0, con 0,8%, 1, 2, 3 y así. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco de las regiones que se van a dar dentro del diagrama. Como bien podemos notar en la imagen, tenemos distintas regiones, siendo una de las más importantes la región hipoeutectoide, donde podemos encontrarlo en grado de porcentaje de carbono desde el 0 hasta el 0,8%, donde nosotros vamos a poder encontrar que contiene la ferrita y la perlita. Es típico de los aceros estructurales, estamos hablando de estructuras. Siguiendo, también vamos a encontrar la región hipereutectoide, donde notamos que viene siendo un grado de porcentaje de 0,8 a 2,11%. Contiene perlita y cementita y se encuentra en aceros con mayor dureza. Y en la parte posterior a las dos anteriores vamos a encontrar lo que vendría siendo hierros fundidos, el cual viene siendo un grado de porcentaje de 2,11 a más, obviamente 2,11% de carbono, que viene siendo dado por encima de este valor de carbono, predominan las fases líquidas y la cementita. Ahora sí vamos a encontrar las fases claves en el diagrama para nosotros poder explicar. Vamos a encontrar primero la ferrita, que viene siendo la fase de hierro con bajo contenido de carbono, donde podemos notar que el grado de carbono viene siendo de 0 a de 0,022%, es blanda y dúctil. Austentita, fase estable a temperaturas elevadas con mayor capacidad de disolver carbono, que viene siendo hasta 2,11%. También vamos a encontrar la cementita, que es un compuesto intermetálico duro y frágil, con un porcentaje de 6,67 grados de carbono. Y también vamos a encontrar la perlita, que viene siendo la mezcla laminar de la ferrita y cementita, formada por enfriamiento. Muy bien, entonces hemos encontrado nosotros las fases claves del diagrama, las cuales van a ser utilizadas para poder expresar y entender mejor el diagrama. Ahora sí pasamos a uno de los puntos más importantes. Hemos pasado al punto de los diagramas. Muy bien, en el diagrama primero identificando a primera instancia los ejes coordenados.
¿Por qué es importante delimitar los ejes coordenados que nosotros tenemos? Esto de acá nos va a dar cierta relación de entendimiento lo que sucede cuando baja o sube la temperatura a distintos tiempos. Esto de acá nos da el diagrama. Y esto de acá es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. ¿Cómo va a variar la temperatura? O perdón, ¿cómo va a ser que varíe el material a distinta temperatura y a distinto tiempo? Entonces, tiempo y temperatura. Y esto de acá va a hacer que el material tenga distintas características, como podemos apreciar en el diagrama. Muy bien, entonces, identificando a primera instancia los ejes coordenados del diagrama, empezamos con la línea horizontal, donde tenemos el porcentaje que va del 0% de carbono hasta el 0,08%, donde encontramos los hierros. Desde ahí en adelante hasta el 2,11 los aceros y de ahí en adelante vendría siendo hasta el 6,67 las fundiciones. Estos tres puntos ya lo hemos visto anteriormente en las diapositivas y hemos explicado también para que se pueda entender. En segunda instancia, nosotros vamos a identificar la línea vertical, donde tenemos la temperatura en grados, en este caso, grados centígrados. Pero ojo que también se puede utilizar en grados Fahrenheit. Para este caso y para esta imagen vamos a utilizar grados centígrados, ¿no? Entonces, donde tenemos la temperatura en grados centígrados comenzando desde 0, obviamente lo más bajo, hasta 800 grados centígrados, donde va a representar el hierro alfa. Desde 801 grados centígrados hasta 900 grados se representa el hierro beta. Desde 901 grados hasta 1394 grados centígrados se representa el hierro gamma. Y desde 1395 grados centígrados hasta 1538 grados centígrados se representa el hierro delta. Y ahora sí, nosotros también vamos a explicar a continuación cada uno de los tres puntos de reacción. Como bien podemos notar, estas estructuras en la gráfica nos van a dar y nos van a delimitar bastante sobre la estructura que viene cambiando dependiendo de la temperatura y del porcentaje del carbono. Ahora sí vamos a hablar sobre los puntos, porque sí, en la parte de acá nosotros vamos a poder encontrar puntos, como el punto eutectoide, el cual es un punto donde se da la reacción más baja del diagrama, con una temperatura de 727 grados centígrados a un nivel de 0,8%. Obviamente que estamos tratando de temperatura y porcentaje del carbono. Entonces, perdón, eutectoide, esta es la temperatura de 1148 grados centígrados y a 4,3 grados porcentaje de carbono. Este punto es una de las reacciones de media alta en el diagrama. El punto también vamos a encontrar peritectoide, el cual es una temperatura de 1492 grados centígrados y a 0,008%. Es la reacción más alta del diagrama. En la parte inferior del diagrama, más exactamente a una temperatura de 727 grados centígrados. Analizaremos los porcentajes de carbono y qué tipo de materiales vamos a tener a partir de la variación de la temperatura y obviamente del porcentaje de carbono, ¿no? Desde el 0% hasta el 0,008% tenemos la ferrita. Del 0,009% hasta el 0,77% nosotros vamos a tener la perlita más la ferrita. Del 0,78% hasta el 2,11% nosotros tenemos la perlita más la cementita
Y del 2,12% hasta el 4,3% tenemos la cementita más la perlita más la ledeburita. Del 4,31% hasta el 6,67% tendremos la cementita más la deleburita. En la parte superior del diagrama, como podemos notar, donde encontramos líquido, austentita más líquido, austentita, ledeburita, líquido, nosotros tenemos los siguientes estados. A, vamos a poder nosotros verificar a una temperatura de 728 grados centígrados y 912 grados centígrados y un porcentaje entre el 0,009% hasta el 0,77%, teniendo la ferrita más la austentita, ¿no? En la parte superior. Luego una temperatura de 728 grados centígrados y 1148 grados centígrados y un porcentaje de 0,78% y 2,11% de carbono, tenemos la austentita más la cementita, que viene siendo en la parte superior también. Ahora sí bien, a una temperatura de 728 grados centígrados hasta 1492 grados centígrados y un porcentaje entre el 0 y 2,11%, vamos a encontrar la austentita. Luego a una temperatura de 1394 grados centígrados y 1492 grados centígrados y entre un porcentaje de 0 en la parte inferior y de 0,09 a 0,18 en la parte superior encontramos el hierro delta más la austentita. Muy bien, ahora sí, vamos a tomar la temperatura de 1394. En la temperatura de 1394 grados centígrados hasta 1538 grados centígrados, entre un porcentaje de 0 hasta 0,09%, encontramos el hierro delta. Al lado del hierro delta, también nosotros vamos a poder encontrar una temperatura de 1492 y 1538 grados centígrados y un porcentaje de 0,09% hasta 0,53% en la parte inferior y en la parte superior de 0% encontramos el hierro delta más líquido, lo que habíamos notado en la imagen, ¿no? Ahora sí, desde la temperatura de 728 grados centígrados hasta 1148 grados centígrados y con un porcentaje de 2,12% hasta 4,3% encontramos la austentita más más la ledeburita más la cementita. Ahora sí, también nosotros entre el 2,12% y 4,3% en la parte inferior y superior, desde 0,09 y a una temperatura de 1148 grados centígrados y 1492 grados centígrados encontramos la austentita más el líquido. Todo esto de acá nosotros lo podemos notar acá en la imagen, ¿no? Para un mejor entendimiento hemos tenido que nosotros tener la paciencia de poder dibujar, de poder poner cada uno de los componentes como se puede apreciar en la imagen, para que sea más entendible las fases y cada etapa que va pasando en el diagrama, ¿no? Como por ejemplo el hierro fundido, por ahí también las condiciones en las cuales se tiene que dar para que se puedan dar ciertas aleaciones de los materiales, ¿no? Bueno, seguimos. En la parte de la temperatura de 1148 grados centígrados hasta 1227 grados centígrados y en un porcentaje de 4,31% hasta 6,67% encontramos líquido más cementita. Y desde los 728 grados centígrados hasta los 1148 grados centígrados
y entre un porcentaje de 4,31% hasta 6,67% encontramos la cementita 1 y la ledeburita 2. Ahora sí, entre 4,31% hasta 6,67% y entre 0% y 727 grados centígrados encontramos la cementita 1 y la ledeburita 2, ¿no? Ahora sí, muy bien. Ya hemos explicado cada una de las partes en las cuales la temperatura varía, pero también va a variar el porcentaje de carbono y cómo se van a ir el porcentaje de carbono, cómo va a ir variando a través del tiempo, ¿no? Y esto de acá viene siendo afectado por la temperatura. Ya hemos explicado las distintas zonas en las cuales nosotros vamos a poder apreciar la variación de los materiales. Bien, ahora sí, en la parte superior del gráfico, después de las líneas de la división, encontramos la fase líquida. Como se puede apreciar, tenemos nosotros la fase líquida, en la cual el material está totalmente líquido y desde donde se empieza a enfriar para encontrar los demás materiales en proceso. Toda esta parte de la explicación viene siendo una serie de procesos, una serie de combinaciones entre la temperatura y el porcentaje de carbono. Bien, ahora sí vamos a pasar a la solubilidad de carbono en hierro. La austentita con estructura cúbica centrada en las caras, o también llamado FCC, permite mayor solubilidad de carbono hasta 2% en comparación con la ferrita que tiene la estructura BCC debido al cambio más amplio entre átomos. En la ferrita el espacio intersticial es menor, limitado por la solubilidad. Entonces, vamos a explicar esto de acá. La austentita tiene una estructura FCC. Tiene un empaquetamiento más denso que la ferrita, que es BCC, lo que crea espacios más grandes y permite una mayor solubilidad de carbono hasta en un 2%. En la ferrita, el espacio inter- intersticial es menor, limitado por la solubilidad al 0,025%. Esta diferencia es la capacidad de disolver carbono explicada por la austentita, que es más adecuada para ciertas aplicaciones a altas temperaturas. En las imágenes nosotros vamos a poder apreciar el relieve que se viene dando y también vamos a ver una aproximación microscópica para poder nosotros entender cómo es la estructura, ¿no? Entonces, en la imagen A podemos nosotros encontrar austentita a 500 aproximaciones. En la parte B encontramos ferrita a 100 aproximaciones. También vamos a encontrar a perlita a 2500 aproximaciones. La perlita micrográfico de electrones a 17.000 aumentos y aumenta en 3x al imprimir. ABC viene siendo un estudio de laboratorio y el de también. Ahora sí, vamos a hablar también sobre el enfriamiento lento del acero. Es muy importante hablar de este tema, ya que nosotros vamos a tener que trabajar con el acero. Y entonces vamos a pasar fases de transformación del acero donde vamos a tener que aplicar temperatura, tiempos, y para eso es importante hablar del enfriamiento lento del acero. Bien, el enfriamiento lento del acero viene siendo y permite la formación de estructuras equilibradas, como la perlita, una mezcla de ferrita y cementita. Este proceso maximiza la ductibilidad y tenacidad del acero, favoreciendo propiedades óptimas para nosotros poder entender y aplicar y tener aplicaciones estructurales. Al enfriar lentamente el acero, las fases
se forman de manera controlada, favoreciendo la transformación de la austentita en la perlita. La perlita es mezclada al laminar de ferrita y cementita, combinando la suavidad de la ferrita con la dureza de la cementita. Este equilibrio de acero es una buena combinación para la resistencia y la ductibilidad, que es lo que cada uno busca y lo que cada ingeniero va a buscar al hacer distintas combinaciones y distintos tiempos de enfriamiento, ¿no? El enfriamiento lento evita la formación de estructuras duras y frágiles, como la martensita, la cual es clave en aplicaciones donde se requiere bastante tenacidad y maleabilidad, como una de las estructuras y herramientas de uso general. Ahora sí, tenemos nosotros 4 fotografías en las cuales vamos a poder nosotros notar, por ejemplo, acero al 20% de carbono enfriado lentamente a un grado de visión de 100. También nosotros vamos a poder encontrar en la imagen B lo mismo que en A, pero a 500 grados o 500 ampliaciones para poder ser más exactos. En la parte C nosotros encontramos acero al 0,4% de carbono enfriado lentamente al 100 de visión, y en la parte D un acero eutectoide de 0,8% de carbono enfriado lentamente, pero visto a 500 de aproximación. Todas las muestras fueron, fueron dadas químicamente y fueron formadas a distintas temperaturas y distinto enfriamiento lento. Muy bien, pasamos a una de las partes importantes acerca del acero, que viene siendo la clasificación. La clasificación del acero se basa en el contenido de carbono. Principalmente, siempre se va a dar en el porcentaje de contenido del carbono, que viene siendo menor al 0,2%, llamado bajo carbono, medio carbono del 0,2 al 0,5% y alto carbono mayor de 0,5%. Esta clasificación determina sus propiedades mecánicas y aplicaciones que se van a dar en la industria. Ahí vamos a poder nosotros encontrar un mapa conceptual en el cual se va a explicar mejor, ¿no? El acero se clasifica principalmente según su contenido de carbono, ya lo hemos dicho. Los aceros de bajo carbono son dúctiles y se usan en estructuras laminares. Los aceros de medio carbono tienen mayor resistencia y se emplean en piezas mecánicas como ejes. Los aceros de alto carbono son más duros y resistentes al desgaste, ideales para herramientas de corte. Esta clasificación permite seleccionar distintos tipos de acero a distintos porcentajes de carbono, ¿no? Obviamente, según las necesidades específicas de lo que se requiere. Por ejemplo, resistencia, dureza, ductibilidad en diversas aplicaciones industriales. Y también puede ser diversas aplicaciones caseras también. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a los tratamientos térmicos del acero, una de las partes más importantes que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de acero. Bien, ahora sí nosotros, igual que en el tema anterior, vamos a dar una pequeña introducción, un pequeño momento introductorio para nosotros poder entender qué viene siendo el tratamiento térmico del acero. Porque muchos hemos escuchado acerca de tratamiento térmico, de la maleabilidad, de lo que se hace con el acero, de la utilidad del acero. Pero nosotros vamos a trabajar, como bien dice el título, tratamiento térmico del acero. Entonces, vamos a ver. El tratamiento térmico implica calentar y enfriar metales para alterar sus propiedades. Hasta ahí estamos definiendo lo que vendría siendo tratamiento térmico. Ahora sí,
nosotros queremos en acero, obviamente. En acero se busca formar austenita, perdón, calentando por encima del intervalo crítico. La velocidad de calentamiento afecta la calidad. Es preferible calentar lentamente en materiales con esfuerzos o secciones variables para reducir distorsiones y daños. Obviamente no todos los metales ni todos los tratamientos térmicos se van a dar siempre iguales, ¿no? Siempre va a tener que haber una variación bastante para nosotros poder encontrar propiedades que nosotros vamos a necesitar. Entonces, dentro de todas estas propiedades y dentro de cómo vamos a trabajar nosotros el acero, porque principalmente estamos nosotros hablando de acero, vamos a tener los distintos tipos de tratamientos térmicos para nosotros poder explicar. Bien, ahora sí vamos a hablar de uno de los tratamientos térmicos más usados, el tratamiento del recocido total. El recocido total viene siendo uno de los tratamientos más utilizados, vale la redundancia, que consiste en calentar el acero por encima de la temperatura crítica y enfriarlo lentamente. Esto de acá viene siendo importante porque es todo un procedimiento que te va a dar cierto resultado, que es uno de los cuales nosotros vamos a querer, logrando una estructura uniforme y blanda, ideal para mejorar la maquinabilidad y reducir tensiones internas. Entonces, el recocido total implica calentar el acero por encima de su temperatura crítica. Generalmente la temperatura crítica del acero viene siendo la zona de la austen- austenita, ¿no? Como podemos apreciar en la gráfica, por encima de la temperatura crítica, o sea, por la zona de la austenita, seguido de un enfriamiento lento dentro del horno. Este proceso convierte la microestructura en ferrita y perlita gruesa, lo que suaviza el material, mejorando la ductibilidad y facilita el mecanizado. Además, va a reducir las tensiones internas generadas por trabajos previos en el frío. Este tratamiento se implica comúnmente en piezas que requieren una alta uniformidad y mejorar la capacidad de deformaciones en procesos posteriores también. Ahora sí nosotros vamos a tener que tomar en cuenta y vamos a nosotros expresar lo que viene siendo el diagrama, porque entender el diagrama viene siendo importante para nosotros poder entender el tratamiento térmico del recocido total, ¿no? Entonces, muy bien, tenemos el diagrama. En el diagrama vamos a encontrar temperatura, porcentaje de carbono por peso. Obviamente que acá encontramos una pequeña diferencia, que viene siendo porcentaje de carbono, pero esta vez por peso. Y la temperatura, obviamente. Ahora sí, en esta representación esquemática de los cambios en microestructura durante el recocido de un acero al 0,2%, vamos a trabajarlo, de carbono, primero vamos a encontrar la estructura original de la ferrita y la perlita de grano grueso, que viene estando dando en la sección A, que podemos encontrar en la parte de abajo, la parte de acá. Ahora sí, para B, justo por encima de la línea del A1, o sea, para la parte B, que podemos encontrarlo por acá, la perlita se ha transformado en pequeños granos de austenita y la ferrita no ha cambiado. Ahora sí, en C, por encima de la línea A3, solo austenita de grano fino. Y en la parte D encontramos lo que sucede después de enfriar a temperatura natural, temperatura ambiente. Ferrita de grano fino y pequeñas áreas períticas.
pequeñas áreas en las cuales nosotros hemos podido notar esa parte. Bien, seguimos con otro tipo de tratamiento térmico. Esta vez viene siendo un tratamiento que viene estando dando en una transformación, una importante transformación que viene siendo utilizada por diferentes personas, diferentes empresas, más que todo, para poder obtener resultados ideales adecuados a las necesidades que la empresa necesita o que las personas necesitan, ¿no? Viene siendo uno de los tratamientos térmicos más importantes, llamado esferoidización. La esferoidización es un tratamiento térmico que transforma la cementita en esferoides dentro de una matriz de ferrita, suavizando el acero y mejorando su maquinabilidad y resistencia a la fatiga. Bien, entonces, lo que se busca es convertir la cementita laminar en partículas esferoidales dentro de una matriz de ferrita. Ahora sí, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poder lograr esto de acá? Porque estamos hablando de tratamientos térmicos complejos. La cosa es cómo nosotros vamos a poder lograrlo. Se logra manteniendo el acero a temperaturas cercanas a la crítica durante un largo periodo. Ojo, podemos notar la pequeña, bueno, una diferencia notable entre un tratamiento térmico y otro tratamiento térmico. En la diapositiva anterior, el recocido total era un tratamiento que se ejecutaba por encima de la temperatura crítica y se enfriaba lentamente. Ahora sí, en la esferoidización, nosotros vamos a poder notar que se da a temperaturas cercanas a la temperatura crítica durante un largo periodo. Este proceso va a suavizar el material haciéndolo más fácil de mecanizar y menos propenso a la fatiga. Ya habíamos hablado sobre la fatiga, el cual viene siendo importante, ¿no? Para, para el tratamiento y para determinar la vida útil de ciertos materiales, lo cual buscan las empresas, lo cual se requiere en todo momento, lo cual es muy utilizado por ingenieros de todo tipo prácticamente. Ahora sí. Bien, ahora sí, este proceso va a suavizar el material, haciéndolo más fácil de mecanizar y menos propenso a la fatiga, lo cual es crucial en aceros de alto carbono destinados a herramientas, piezas que requieren deformación significativa. La microestructura resulta más homogénea, mejorando la durabilidad en condiciones de trabajo repetitivo o alta carga, lo que vendría siendo la fatiga, ¿no? El proceso de repetir y volver a repetir y volver a repetir hasta que un material vaya a fallar. Ese proceso viene estando dado por la fatiga y por la resistencia a la fatiga. Ahora sí, vamos a encontrar recocido para eliminar esfuerzos, una cosa recocido para eliminar esfuerzos, y el otro también viene siendo recocido para recocido de proceso. Vamos a hablar primero del recocido para eliminar esfuerzos. Se llama también el recocido subcrítico. Sirve para eliminar esfuerzos luego de intensos maquinados o trabajos en frío. Ojo, se va a realizar a temperaturas por debajo de la crítica, inferiores a unos 1000 o 1200 grados Fahrenheit. Ahora sí vamos a hablar del recocido de proceso, el cual se utiliza en las industrias de la lámina y el alambre. Se realiza a temperaturas por debajo de la temperatura crítica inferior a unos 1000 y 2000 y 1250, ¿no? Grados Fahrenheit. Se aplica después del trabajo en frío y suaviza el acero mediante recristalización para un trabajo ulterior. Entonces, estos dos tipos de recocido se van a diferenciar. Primero,
en lo que se busca y en qué, en qué se va a utilizar. Por ejemplo, el recocido de procesos se va a utilizar en las industrias de lámina y de alambre, ¿no? Lo que se va a manejar bajo temperaturas, bajo ciertas temperaturas que van a ser debajo de la temperatura crítica, entre 1000 y 1200 Fahrenheit, ¿no? Uno es 1250 y el otro es 1200 nada más. Entonces, muy bien, pasamos ahora al normalizado. El normalizado que viene siendo uno de los tratamientos térmicos usado, bastante usado, y lo cual tiene una definición. Y la definición es la siguiente. El tratamiento térmico implica calentar y enfriar metales para alterar sus propiedades. Sencillo. El tratamiento térmico implica calentar y enfriar metales para alterar sus propiedades. En aceros, ahora sí vamos a hablar específicamente en acero, se busca formar austenita, calentando por encima del intervalo crítico. La velocidad de calentamiento afecta la calidad. Es preferible calentar lentamente en materiales con esfuerzos o secciones variables para reducir distorsiones y daños. Vamos a hablar un poco del normalizado, ¿no? El proceso normalizado consiste en calentar el acero por encima de su temperatura crítica, la zona de la austenítica, y enfriarlo al aire. A diferencia del recocido, que también viene siendo un tratamiento térmico similar, el enfriamiento más rápido al aire genera una microestructura más fina, mejorando la resistencia y la tenacidad del acero. El normalizado se utiliza para refinar las estructuras tras trabajos de forjado o laminado, eliminando así las heteroge... vamos a definirlo un poco mejor. Vamos a eliminar lo que vendría siendo las heterogeneidades, ¿no? Y restaurando las propiedades mecánicas. Al nosotros eliminar las heterogeneidades, nosotros vamos a tener que definir que estamos juntando todo el material. Ya no va a haber materiales que sean heterogenoides, ¿no? O sea que el material viene siendo un poco más homogenoide, ¿no? Y vamos a restaurar las propiedades mecánicas. A partir de influir en la cantidad de constituyente del protectoide que formará la mayor rapidez de enfriamiento. En el normalizado, ¿no? Obviamente que esto de acá también va a afectar la temperatura de transformación de la austenita y la fineza de la perlita. Las placas de cementita más próximas entre sí atienden a endurecer la ferrita, como podemos apreciar en la imagen. El efecto neto es que la normalización produce una estructura de perlita más fina y más abundante, lo cual resulta un acero más duro y más fuerte que el obtenido por el recocido. Bien, ahora sí nosotros vamos a ver una pequeña diapositiva donde estamos hablando sobre el carbono, porcentaje y la microestructura óptima, ¿no? Vamos a poder notar en la parte de acá del 0,06 al 0,2% que viene siendo un laminado en frío, el 0,2 al 0,3% que viene siendo un normalizado menor a 3 de diámetro, a 3 pulgadas de diámetro, y laminado también que viene siendo mayor a 3 pulgadas de diámetro. Del 0,3 al 0,4 que viene siendo un recocido de perlita gruesa y de 0,4 a 0,6 que viene siendo un recocido perlita esferoidita. Y del 0,6 al 1% que viene siendo 100% esferoidita, gruesa, fina. Bien,
Ahora sí vamos nosotros a hablar de temple o endurecimiento. El temple es un tratamiento térmico que involucra calentar el acero a la fase austenítica y enfriarlo rápidamente, formando así martensita, una estructura dura y frágil utilizada para mejorar la resistencia al desgaste. Nosotros también vamos a poder nosotros ahí encontrar el porcentaje en peso de carbono y también vamos a encontrar, obviamente, en unidades Armstrong, lo que vendría siendo el parámetro reticular, ¿no? Ahora sí, venimos a una de las partes más importantes, que viene siendo el diagrama de transformación isotérmica. El diagrama de transformación isotérmica, o también llamada, o también conocida por muchos de nosotros como TTT, muestra cómo la austenita se transforma en diferentes fases según la temperatura y el tiempo de enfriamiento, siendo clave para controlar la microestructura y las propiedades del acero. Vamos a nosotros explicar un poco acerca de este diagrama. El diagrama de la transformación isotérmica, llamado TTT, describe cómo la austenita se transforma en otras fases, como la vainita, la perlita o martensita, dependiendo de la temperatura y el tiempo. Este diagrama es crucial para nosotros poder diseñar tratamientos térmicos específicos para lo que nosotros vamos a querer más adelante, permitiendo predecir y controlar las propiedades mecánicas finales del acero. Por ejemplo, enfriamientos rápidos, los cuales pueden producir martensita, mientras que un enfriamiento más lento resulta una perlita o vainita. El diagrama TTT es una herramienta esencial para ajustar la dureza, tenacidad y otras características según la aplicación del material, según la aplicación que le vayamos a dar al material. Ahora sí, para nosotros poder entender vamos a necesitar de ciertos pasos. Por ejemplo, el paso número 1. Vamos a ir señalando en la parte de la gráfica donde está el inicio de la transformación, el 50% de transformado y el fin de la transformación. Las curvas de 100% de transformación y las curvas de 100% también. El inicio de la transformación a martensita y el final de la transformación a martensita. La curva de inicio que podemos encontrar. Bien, a ver. Ahora sí, nosotros vamos a pasar a una de las partes importantes. Transformación a perlita y vainita. La transformación de la austenita en perlita o vainita depende de la temperatura y el tiempo de enfriamiento, ¿no? Eso ya lo hemos dicho. La perlita es una mezcla laminar de ferrita y cementita, mientras que la vainita es más fina y se forma en temperaturas más bajas, como podemos ver en la siguiente imagen. En la siguiente imagen nosotros vemos un ejemplo típico, un ejemplo bastante usado de la transformación de la austenita a la martensita, a microestructuras que están a 500 de aproximación, y vamos a notar que viene siendo en porcentaje de martensita observado en cada una de las líneas que se dan, ¿no? En cada una de las curvas que podemos notar ahí. Obviamente en la que viene siendo dada y cambiada a distinta temperatura, a 400 grados Fahrenheit, a 350, a 300, a 250 y también a 200. Y en un porcentaje de martensita observado desde 0 hasta el 100. Y por último vamos a poder nosotros notar las perlitas formadas por transformaciones isotérmicas a varias temperaturas. Estas perlitas formadas por distintas transformaciones isotérmicas van a variar bastante de la temperatura, ¿no? La primera parte notamos el primer acercamiento, el cual está a la temperatura de 1300 grados Fahrenheit, el segundo a 1225 grados Fahrenheit y el tercero a 1150 grados Fahrenheit.
El último, que viene siendo la sección D, que viene estando dando a 1075 grados Fahrenheit. Y las ampliaciones tenemos a 1500 de ampliación. Ahora sí, nosotros vamos a poder notar el incremento en la fineza de la perlita como una observación de decremento de la temperatura de la transformación. En esta parte se ejemplifica bastante bien y viene siendo notorio a diferente parte de la estructura de cómo se produce el relieve a distintas temperaturas y a distintos porcentajes que se van a dar. Esto ha sido todo por el video del día de hoy de los dos capítulos. Muchas gracias.